Impulsado por el trigo y el maíz, la superficie de gramíneas creció esta campaña y la brecha existente de 70-30 en favor de la oleaginosa disminuyó. A continuación, el profesor Emilio Satorre, destacado especialista de la Universidad de Buenos Aires, analiza esta situación y la verdadera potencialidad y posibilidad de mejorar las condiciones del suelo con la intensificación de la rotación. El desbalance entre oleaginosas y gramíneas es una carga difícil de sobrellevar para los suelos productivos argentinos. Emilio Satorre comparte cómo ha ido mejorando las últimas dos campañas esta relación y se refiere a la intensificación para utilizar al máximo los recursos. Yo creo que estamos trabajando bien en la medida que aumentemos la intensificación, Diego. Uno de los aspectos que habíamos perdido en los últimos 10 años es justamente la secuencia de cultivos de invierno y cultivos de verano, el hacer que nuestros cultivos se parezcan mucho más a un sistema natural, ocupando, digamos, los recursos y moviendo los recursos del suelo durante todo el año. Yo creo que tenemos que profundizar la idea de intensificar, lo cual puede generar, por supuesto, un problema desde el punto de vista de con qué vamos a intensificar. Muchos de los productores se preguntan hoy con qué especies. Todo trigo, productividad de trigo, aumenta la producción. ¿A dónde va a ir nuestra producción y a dónde va a ir a parar el precio con esos niveles de producción? Pero bueno, ese es un problema que tenemos que resolver entre todos y que tenemos que resolver generando los mercados. Pero sin lugar a dudas todos hemos visto que, empezando por los cultivos de cobertura y siguiendo por los cultivos de gramíneas de invierno, fundamentalmente cebada y trigo, y algunas leguminosas como que ocupan áreas mucho menores, como pueden ser en los cultivos de cobertura la vicia y en los cultivos de cosecha la arveja, hay oportunidades para manejar el sistema de una manera integral mucho más sustentable y valga el concepto parcial de esta palabra en lo que significa para la mejora en el ambiente y para la calidad de nuestros suelos y sobre todo el nivel de producción. ¿Cuál es el impacto que se puede cuantificar en el suelo del aumento de gramíneas en la presente campaña agrícola a lo largo de la rotación? Veo bien que el año pasado en líneas generales hubo una intención, y aquel que pudo lo hizo, de aumentar la superficie sembrada con trigo, y eso redundó en una mejora en la producción. Creo que hay que intensificar los modelos productivos en sí mismos, es decir, mejorar la tecnología con que se están manejando esos cultivos. No es solo expandir la superficie cultivada con cultivos de invierno, sino incorporar tecnología que permita generar una respuesta, porque si no la frustración es la respuesta inmediata que vamos a tener. Al fin y al cabo, con un solo cultivo invierto menos, arriesgo menos y gano la misma plata. Entonces, ¿para qué hago esto? No, se puede ganar más, ser más rentable, usar mucho mejor nuestros recursos en términos generales y obtener una producción que mantenga la salud de nuestros suelos y nuestros niveles de productividad a través del tiempo. La idea me parece que entonces tiene dos focos. Una es que tenemos que pensar en hacer más compleja nuestra agricultura, más intensa desde el punto de vista de la cantidad de cultivos que tenemos que sembrar por año. Cada zona tendrá su fórmula, si es 1,3 cultivos por año, en la típica rotación trigo, soja, maíz, soja, si es 1,5 cultivos por año, 1,6 cultivos por año. Cada lote y cada ambiente podrá tener, si eso se va a lograr, en función de cultivos de cosecha, o si se va a lograr con cultivos de cosecha y con cultivos de cobertura, pero vamos hacia un modelo mucho más dinámico, mucho más complejo, que va a demandar mucho mejor uso de insumos, para lo cual el concepto de eficiencia tenemos que incorporarlo y manejar eficientemente los recursos que tengamos que incorporar al planteo de producción, y que va a demandar mucho más conocimiento agronómico, mucho más cabeza en el diseño, esos sistemas de producción para cada uno de los tipos de ambientes que la mayor parte de los establecimientos en nuestras regiones productivas tienen, que son por lo menos seguramente más de un ambiente, ¿no? Además de la elección de cultivar, la nutrición cumple un rol fundamental en la búsqueda por salir de la producción de trigo como un commodity. De algún modo, esto ya es histórico, no es del tiempo reciente. Hemos ido a lo largo
del tiempo, de algún modo no premiando la calidad o perdiendo mercados de calidad y por lo tanto premiando lo que es generar rendimiento. Y hoy tenemos situaciones como la del año, no esta última campaña, sino la campaña anterior, en la que la calidad global a nivel nacional de nuestros trigos eran bastante pobres. Ciertamente que es posible trabajar para nichos específicos. Eso requiere actores. Desde lo tecnológico tenemos la mayor parte del conocimiento para poder manejar, aún con los materiales que tenemos hoy, tenemos materiales muy buenos para generar calidad, sabemos muy bien en dónde esos materiales pueden generar respuesta, tenemos tecnologías muy buenas para levantar o mejorar la calidad de los cultivos de trigo que hacen buen rendimiento. Ese conocimiento agronómico está en el cultivo de trigo, sin lugar a dudas. Después está la capacidad de la empresa de poder segregar y guardar y generar una estrategia global que le permita operar en un mercado descomoditizado, que no sea de commodities y que permita de esa manera obtener más estabilidad desde el punto de vista de la empresa. En los otros cultivos es posible también, pero ciertamente no han dado los beneficios que se ha buscado. Tanto en soja hay un mercado relativamente pequeño, pero creciendo, de soja convencional no transgénica. En el cultivo de maíz, por supuesto, han siempre existido los maíces colorados y maíces pop, pisingallo, pero es muy difícil pensar en un escenario sumamente complejo a nivel nacional o de la superficie que Argentina siembra hoy. Siempre van a quedar espacios pequeños para ese tipo de oportunidades. Convertidos en gestores ambientales, los productores deben profundizar el conocimiento y la utilización de tecnología para ser protagonistas en la nueva agricultura. En la nueva agricultura que se viene, tenemos mucho para esperar de las tecnologías y sobre todo desde el punto de vista del impacto ambiental. Hay dos conceptos que van a primar o que deben primar en la agricultura en los próximos 10 años y que el productor agropecuario, el asesor técnico, las instituciones tienen que trabajar en conjunto con los que día a día toman decisiones en el lote, ¿no? Uno es el concepto de eficiencia, es decir, y el concepto de eficiencia significa utilizar los recursos de la manera que generen la mayor producción o el mejor resultado que se esté buscando posible, para tratar de minimizar el impacto que cualquier uso de recursos pueda tener sobre el contexto general en el que se mueve un esquema productivo. Y cuando hablo del contexto general, hablo del que está dentro de la empresa, de las personas que están dentro de la empresa y el ambiente de esa empresa, como el de las comunidades que están asociadas a esa empresa. Yo creo que vamos hacia sistemas más eficientes y ahí las nuevas tecnologías tienen un aporte muy importante que hacer, tanto en el reconocimiento de los factores de heterogeneidad. Entendamos por factores de heterogeneidad todo aquello que pueda hacer que aplicar lo mismo a dos situaciones que son distintas van a generar resultados diferentes. Entonces, reconocer esas diferencias puede hacer que vos no apliques lo mismo y que apliques en cada uno lo que sea mejor para generar ese resultado. Creo que vamos hacia una agricultura donde las decisiones se van a tomar unidad productiva por unidad productiva, es decir, lote por lote, ambiente por ambiente, dentro de cada lote, lo cual va a ser la agricultura más compleja. Siempre recuerdo una anécdota con un productor charlando cuando comenzó a introducirse la agricultura de precisión, entre comillas, pero comenzamos a ver estas cuestiones de las diferencias entre ambientes y que podíamos manejar cultivos distintos o densidades diferentes en cada uno de esos ambientes. Él me dijo, pero me complican la vida. Yo antes tenía 20 lotes en mi campo y ahora tengo que manejar 60 situaciones distintas. Bueno, sí, la nueva agricultura va a ser más compleja y en eso debemos acostumbrarnos. La receta simple, la solución simple a problemas en gran escala no debiera ser la característica de una agricultura que pretenda ser sustentable en el futuro, y eso lo vamos a ver. Ahí se van a incorporar todas las herramientas que tenemos para mejorarlo, pero eficiencia, productividad, calidad y seguridad en lo que nosotros producimos y en el manejo de los recursos que nos toca administrar
no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Creo que esos son los ejes motrices de la nueva agricultura. Las nuevas tecnologías, los simuladores y las herramientas de precisión permiten acortar la brecha de rendimiento y reducir el impacto de la variabilidad. Hoy la agronomía ha cambiado un concepto que es el valor de rendimiento al valor de riesgo o a la variabilidad del rendimiento, que introduce la componente de variabilidad, la idea de que vos puedas manejar riesgos. Vos no manejás un rendimiento, sino la probabilidad de alcanzar un determinado rendimiento, ¿sí? En función de tu evaluación de todos los elementos que pueden contribuir a determinar el resultado de ese particular lote de producción. Los modelos de simulación han sido en ese sentido una pieza clave, porque han permitido salir del empirismo de la situación puntual y del resultado fijo a generar bajo una determinada tecnología una variabilidad de resultados o los resultados posibles que en función de distintas interacciones podríamos obtener, aún bajo el mismo modelo tecnológico en un mismo lote de producción. En ese sentido, yo creo que cada vez más los profesionales de la agronomía han ido adquiriendo este concepto, han ido dándole valor a esta idea que es en definitiva la idea real bajo nuestro actual sistema de producción. Y ahí es donde entran tal vez otras tecnologías. Nuestro sistema de producción está expuesto a montones de factores que no podemos controlar. Algunos de esos factores son permanentes y uno sí puede determinar, por ejemplo, los edáficos, las clases texturales de nuestros suelos o sus profundidades. Otros son transitorios dentro de ese mismo sistema, como puede ser la profundidad de una napa, a veces puede estar más baja, otras veces más arriba, o nuestros perfiles pueden estar cargados con más agua o cargados con menos agua, y eso genera para el escenario hacia adelante cambios no en el resultado promedio, sino en la variabilidad de ese resultado promedio y en algunos casos en el resultado promedio en sí mismo. A todo eso le tenemos que generar la imprevisibilidad de estar produciendo a cielo abierto, como decimos, que es nuestra industria, donde queda expuesta a un montón de factores que no podemos controlar y que apenas podemos de algún modo predecir, con un grano espacial sumamente amplio, qué es lo que podría ocurrir, si puede llover más en este trimestre que en otro trimestre, si la temperatura podría llegar a ser un poco superior a lo histórico o inferior a lo histórico bajo estas determinadas circunstancias y de qué modo eso puede influir en mi cultivo. Ahí es donde yo noto muchas veces un desfasaje, un desacople sería la palabra exacta, entre un conjunto de tecnologías y el conjunto de conocimiento que podemos incorporar al manejo de esas tecnologías. ¿Cuáles son los dispositivos, aplicaciones y sobre todo sensores que sirven como herramienta y que nos permiten seguir en tiempo real y a distancia el desarrollo del cultivo? Tenemos muchas herramientas hoy para seguir remotamente la evolución de nuestros cultivos, para identificar en tiempo real la condición de nuestros cultivos, para sembrar, fertilizar y manejar maquinaria aún en la aplicación de una gran variedad de agroquímicos, por ejemplo herbicidas, con una precisión muy grande en buena hora. Que tengamos esa tecnología tan precisa después se acopla, y eso es lo que tenemos que entender, a un conjunto de factores que nosotros no podemos controlar, a los que la agronomía tiene todavía respuestas con un nivel de variabilidad que no encajan con esas tecnologías. Cuando yo digo nosotros podemos predecir nuestro rendimiento con más o menos un 10-15% de seguridad en un estado ontogénico particular de un cultivo, es claro, vos le decís es un ingeniero que te puede colocar un fertilizante en el metro cuadrado y es como que estamos hablando dos lenguajes distintos. Satorre explica por qué considera que la genética cumple un rol destacado para reducir los fracasos. Nosotros tenemos una brecha productiva respecto a la capacidad genética de nuestros cultivos todavía muy importante que está zanjar. Y la verdad que tenemos en estas tecnologías, en el análisis de riesgo y demás, muchas oportunidades para reducir los fracasos. Eso solo nos tira para adelante
cuando uno elimina fracasos y hace mucho más eficiente tus sistemas de producción con mucho menor riesgo para todo, para la empresa y para la sociedad, porque significa que no pusiste agroquímicos donde no vas a producir, que no has puesto fertilizantes y gastado plata donde no vas a producir. Nos permite reducir los fracasos y explorar las oportunidades en donde podemos ir un poquito más adelante. Creo que desde el enfoque agronómico y desde distintas áreas, desde instituciones públicas y también empresas privadas, se está trabajando con esta idea de incorporar a la agronomía un manejo más intensivo, que en definitiva es un manejo más intensivo del conocimiento general.